Bien, siguiendo con el tema de ingeniería inversa y bueno, los términos que podamos llegar a usar en el ámbito de los sistemas, o del glosario de la lista de sistemas, dijimos que la ingeniería inversa la pueden usar, o en mi caso me tocó hacer ingeniería inversa en un proceso de migración. ¿Estamos? Lo que se hacía era migrar una aplicación, un sistema, un software que estaba escrito en un lenguaje hacia un lenguaje, era un lenguaje stop. Se quiere migrar sí o sí a un lenguaje web. Quiero aclarar que no necesariamente, esto siempre lo aclaro porque la gente piensa que porque existe tecnología vieja o alguien escribe un sistema en un lenguaje viejo, las aplicaciones dejan de usarse porque se migra todo a web. La realidad es que en algunos lugares o algunos negocios funcionaron perfectamente con aplicaciones de stock y lo que se decidió hacer fue usar las herramientas de virtualización o herramientas de VPN. Hay conceptos que no los estoy nombrando, pero los tenemos los vamos nombrando a lo largo del curso, pero tienen que tener en cuenta que se van usando herramientas de virtualización para poder acceder a las aplicaciones desde la web o usando la web, aunque no estén escritas o no hayan sido, ya estoy hablando mal, hayan sido escritas en lenguaje digamos, para web, ¿estamos? O sea, a veces son aplicaciones que son escritas con lenguaje para desktop, es decir, que no digamos, se ejecutan en una máquina o en un servidor, pero gracias al concepto de virtualización o todo lo que tiene que ver con redes, con VPN, con escritorio remoto, acceso a escritorio remoto, estos conceptos permiten usar aplicaciones que están escritas en tecnologías viejas y se usan accediendo a servidores. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacen? Se pueden acceder, digamos, se puede acceder igual a las aplicaciones desde usando las herramientas de virtualización, o sea, usando las redes o la red, sea la VPN, la red interna o usando la web. Y no necesariamente la aplicación está escrita en un lenguaje para que sea, digamos, una aplicación web. ¿Estamos? Mucha gente piensa que porque las aplicaciones están escritas en un lenguaje de stop, que le dicen que son las que se ejecutan en una máquina, que no se pueden acceder desde la web, ya no tienen validez o no se pueden usar. Y la realidad es que muchas aplicaciones estuvieron y están muy bien desarrolladas y las pudieron aprovechar, y pasó en algunos lugares que desempolvaron aplicaciones que encontraron que estaba muy bien desarrollado, muy bien pensada la lógica, y nunca llegaron a replicar la lógica en lenguaje web. O sea, para que las aplicaciones sean desarrolladas a través, digamos, desde la web, para accederlas desde la web. Entonces, o hacerlas, migrarlas con toda la funcionalidad, con toda la lógica que había de atrás. Entonces, o había detrás de las aplicaciones. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hicieron fue, en algunos lugares, usar herramientas de virtualización, usar VPN, el concepto bueno, de escritorio remoto, etcétera, para poder acceder a servidores donde estaban esas aplicaciones y conectarse a los sistemas y poder trabajar. ¿Estamos? En muchos casos se trabajó así y se sigue trabajando así porque no llegan a migrar todas las aplicaciones y porque sirve y porque muchas veces los equipos en algunos lugares hay mucha rotación de trabajo, hay un problema con el tema del pasaje en know-how, con esto de que mucha gente dice que con la inteligencia artificial vamos a quedar sin trabajo muchas personas, o mucha gente. Yo no creo que sea así, porque si no, no se buscaría gente puntual para resolver algunas cuestiones, por lo cual yo no creo que la inteligencia artificial, de hecho, han llegado a frenar migraciones porque no lograron replicar la lógica que había detrás muy bien pensada. Entonces, muchas veces se hace una especie de buceo sobre las aplicaciones, y para hacerlo necesitas sí o sí tener a la persona, al experto en la tecnología. Es decir, vos cuando vas a migrar aplicaciones de una tecnología a otra, necesitas al experto en la nueva aplicación, al experto en el nuevo lenguaje, o sea, de la nueva aplicación, y al experto del viejo lenguaje. En muchos casos
no se llegó a hacer la migración completa porque la lógica era tan profunda, y en algunos casos había, por ejemplo, que abrir o expandir el tema de la informática o de los módulos, de la implementación de módulos en nuevos países. Es decir, tenías, por ejemplo, no puedo nombrar empresas, pero empresas donde había desarrollaron cierto tipo de negocios y ese proceso de negocios está automatizado a través de una tecnología vieja y no había tiempo de pasar, digamos, de migrarlo a una nueva tecnología. Entonces se tenía que reutilizar esa tecnología e implementar esa tecnología para otros países, o sea, usar la misma tecnología, pero en diferentes países. O sea, imagínense, tener que migrar es todo un tema, y además necesitas sí o sí al experto, o sea, la persona experta en la tecnología vieja, embebido en todos los proyectos. O sea, se te quema el recurso, se muere el recurso muchas veces. O sea, no es que sí pasó. A ver, sí pasó de que el recurso se pasó de vuelta o falleció, o sea, sí pasó por estrés, por sobrecarga de trabajo, sí existe, pero a lo que voy es que ha llegado a pasar eso. O sea, nunca te lo van a vender en una multinacional, lógicamente, pero ha llegado a pasar de tener a la gente sobrecargada y no llegar a hacer las migraciones completas porque no tenías la gente para investigar, porque estaban todos abocados a sacar nuevos negocios con la tecnología que estaba funcionando, ¿ok? En algunos países, ¿estamos? Pero bueno, sí se utiliza la ingeniería inversa cuando se hace migraciones, porque lo que haces es, a partir del sistema, deducir el proceso de negocio, y tenés que hacer un relevamiento con la gente técnica, es decir, con los técnicos que están en los procesos, los técnicos que han desarrollado o automatizado los procesos de negocio, y luego deducir o documentar el proceso de negocio, para lo cual vos necesitas además relevar a la gente del negocio. Es decir, vos haces esa documentación, esa ingeniería inversa a partir del negocio, cuando vos necesitas diagramar los procesos de negocio para dar soporte. En el caso de que vos seas proveedor, vos vas a dar soporte a tu trabajo y vas a dejar la documentación al área de sistemas. En algunos casos se hace ingeniería inversa para derivar los procesos, y esos procesos se pasan a las áreas de auditoría o a las áreas de procesos, ¿estamos? En algunos casos se hace ingeniería inversa porque se quiere tener la documentación, digamos, se quiere relevar los procesos que no estaban relevados, se detectaron como procesos implícitos, o sea, están los procesos funcionando en la empresa, si no, no existiría, digamos, no funcionaría el negocio, pero no están documentados. Entonces se hace, para deducir el proceso, para poder documentar el proceso, se hace ingeniería inversa para deducir el proceso a través del estudio de los módulos básicos, y luego se termina relevando al personal para sacar la historia, digamos, del proceso. Estamos cómo funciona el proceso al cual le da soporte el sistema. Y esto lo que permite es documentar o tener documentación en las áreas de sistemas y en las áreas de calidad o en las áreas de procesos, para poder capacitar a las personas, para que entiendan por qué los sistemas dan soporte a los procesos de tal forma. Entonces sí se utiliza, este concepto de ingeniería inversa cuando se hacen migraciones, y a veces no necesariamente en una migración. Estamos en algunos casos sí la migración, porque se vende en el proceso de migración el documento de respaldo a las áreas de sistemas. Estamos cuando ustedes son proveedores. Aguárdenme. Bueno, esto es lo que les decía. Lo que hacen es documentar lo que ya tienen, es decir, ustedes tienen relevar el negocio desde los sistemas operativos, en realidad desde los sistemas, ¿estamos? Recuerden que yo esto lo hice con una herramienta de inteligencia artificial. Quise probar las herramientas para sacar la filmina, y por eso les voy comentando que no todo está, a ver, algunas cosas te las larga, y yo trataba de probar a ver si realmente me tiraba todos los conceptos, y te da mucha información. Las herramientas sirven un montón, pero tienen que entender que cada negocio es único, cada empresa es única, entonces tienen que ir viendo cómo se aplica. Estamos documentando lo existente porque vos ya tenés el sistema, el proceso está funcionando, pero no está documentado. Entonces se utilizan los sistemas para poder documentar los procesos. Entonces se empieza a estudiar el sistema y empiezan a estudiar los módulos. No estoy dando una clase de ingeniería inversa, pero es cuando ustedes quieren saber por qué o cuándo es que se usa este concepto.
Después, bueno, otra de los términos, como dijimos, hablamos de las transiciones de sistemas o de migraciones. Cuando hablamos de migraciones, hablamos de migrar, es decir, pasar un sistema que está escrito con una o está hecho con una tecnología hacia otra tecnología. ¿Estamos? En algunos casos se migra tanto el sistema como la base de datos. Es decir, ustedes hacen una migración, cambian el sistema y cambian la base de datos. En algunos casos lo que se hace es cambiar solamente el sistema, ¿estamos? O sea, el lenguaje, o sea, si ustedes están trabajando, por ejemplo, en un desktop, siempre aclaro, no siempre se hacen las migraciones por un tema de, a ver, hay que, hoy, ustedes siempre piensen pónganse en el lugar de las personas que tienen que tomar decisiones en base a números. A las personas o a los empresarios les sirve lo que está funcionando, ¿estamos? Entonces, ha pasado en muchos casos que los dueños de empresas decidieron no migrar a algunos sistemas porque los sistemas los antiguos, estaban funcionando perfectamente y cuando se vieron en la necesidad de migrar, o sea, cuando quisieron migrar a algunos sistemas, vieron que tenían, primero que tenían alta rotación en las nuevas tecnologías, entonces los chicos no permanecían, no tenían, no tenían, no eran personas que se quedaban en una empresa, o sea, había una alta rotación, entonces no tenían estabilidad, ¿estamos? Entonces veían que no iban a tener personal. En cambio, sí tenían personal de las tecnologías viejas. Entonces decían, bueno, vamos a hacer una migración en esta tecnología sobre estos sistemas para ver cómo nos resulta y vamos a tener gente digamos, con nueva sangre y gente de sangre vieja y sangre nueva, digamos. ¿Estamos? Sí se suelen hacer las migraciones, a veces por una cuestión que ya no tenés gente, pero gracias a Dios hay gente en todas las tecnologías. Lo que sí, hay un tema como todos, ¿no? O sea, a nivel mundial tenemos que ser realistas con el tema del trabajo. Nos pasa a muchos y nos pasa de que se cae el trabajo, de pronto no hay ingresos y bueno, hay que sobrevivir, entonces a veces el trabajo no es para todos, o sí es, pero tienen que esperar, mucha gente de pronto estuvo parada o está parada económicamente en un lapso hasta que vuelve a insertarse, en ese lapso pasan miles de cosas, entonces muchas veces también sucede, ¿no? Que las personas de pronto piensan que no y que no van a poder insertarse de nuevo y bueno, tardan un poco más y bueno, todo lo que es lo que eso implica, ¿estamos? Cuando hablamos de las migraciones, hablamos de migraciones de tecnología, es decir, se migra desde un lenguaje, es un nuevo lenguaje, se puede mantener la base de datos, es decir, se utiliza la misma base de datos y en algunos casos también se migra la base de datos, es decir, como cambian de un lenguaje, estamos a otro, tienen que cambiar la base de datos, entonces lo que hacen es cambiar la base de datos a la que se accede, por ejemplo, desde la nueva, ustedes tienen la tecnología vieja y la base de datos vieja y la tecnología nueva con un nuevo tipo de base de datos porque no se puede usar otro tipo de base de datos con esa tecnología, por ejemplo. Entonces lo que van a hacer es migrar también los datos, es decir, si ustedes van a hacer un nuevo sistema, van a migrar a un nuevo sistema, pero también van a migrar los datos. Cuando ustedes hacen un trabajo de migración, se trabaja siempre con el concepto de mapeo de datos, es decir, puede suceder que los llamen, en algunas empresas llaman a las personas a trabajar en proyectos y estas personas terminan trabajando con procesos de mapeo de datos, es decir, trabajan en procesos o en equipos donde tienen que ir viendo el mapeo de datos, es decir, en este sistema, este campo, por decir, nombre cliente, apellido cliente, DNI cliente, en este campo, digamos, en este sistema va a figurar nombre cliente, o por decir, ¿no? Nombre o nombre y apellido, o sea, va a haber un mapeo de campos y en la base de datos, es decir, si es un mapeo de base de datos, es decir, ¿qué dato tengo yo en esta, o sea, el dato que yo tengo en esta base de datos pasa a llamarse de esta manera en esta nueva base de datos, ¿estamos? Entonces tienen que hacer el mapeo de datos que puede tener 1000 formas el documento, ¿estamos? Es decir, ustedes tienen el sistema viejo con los campos viejos y el sistema nuevo con los campos nuevos. Después para el sistema viejo, la base de datos viejas con el campo viejo, o sea, el nombre viejo, y la base de datos, o sea, nueva con el nombre del campo nuevo. Es un factor crítico de éxito
Estamos porque el mapeo de datos es tal, digamos, hay que tener tanto cuidado, o sea, entre el origen y el destino, porque puede variar. Por ejemplo, el tipo, o sea, si bien en la base de datos ustedes tienen tipo de datos, van a tener un tipo de datos y un dato, o sea, el dato y el tipo de datos, ¿estamos? Tienen que tener muchísimo cuidado porque a la hora de programar, cuando se programa con diferentes lenguajes, puede que los datos se invoquen de diferentes maneras o se trabajen de diferentes maneras, entonces hay que tener un tema muy cuidadoso con el tema del tipo de datos. Estamos generalmente cuando se hace el mapeo de datos y se pone el nombre de los datos en un Excel simple, se pone el campo viejo, digamos, el sistema viejo con la tabla vieja, el campo viejo, o sea, las tablas tienen columnas, por ejemplo, si yo tengo la tabla persona o cliente, va a tener las columnas que van a ser DNI o tipo de DNI, número de DNI, nombre, apellido, estamos. Entonces van a tener ese tipo de información por un lado y la información nueva, ¿estamos? Entonces, esa información es crítica y además van a tener que poner el tipo de datos. ¿Por qué? Porque puede suceder que en la base nueva ese tipo de datos cambió. Es decir, si antes era por decirlo, numérico, tenían el DNI numérico, por decir, el número de documento numérico, bueno, en la nueva pasa a ser string, es decir, de carácter o de tipo texto. ¿Estamos? Entonces, tienen que tener cuidado porque eso es crucial, digamos, tener o crítico, tener identificado el tipo de dato en el sistema nuevo, en el sistema viejo, en las bases de datos, para poder hacer correr procesos, integrar información para que evitar cuando empiezan a saltar los errores durante los procesos, cuando se hace una migración, por ejemplo, y tienen que hacer el testing con los sistemas satélites. El problema acá, cuando se hacen migraciones, es que se hace un testing generalmente las aplicaciones con las aplicaciones satélites. Entonces, cuando se hacen se hacen migraciones grandes que están conectadas a aplicaciones satélites, es decir, aplicaciones, ustedes tienen una aplicación y de pronto que está conectada a una parte de un proceso o que da soporte a un proceso, y esa aplicación se conecta con otras aplicaciones que toman información de ese sistema. ¿Estamos? Sistema es lo mismo que aplicación o software. Entonces, ustedes están conectados con otros sistemas, o sea, el sistema está conectado con otros sistemas, y tienen tienen diferente, o sea, tienen un dato, pero en un sistema está tomado con un tipo de datos, o sea, por ejemplo, un DNI, en un sistema me lo está tomando como numérico, o en una base de datos me lo toma como un tipo numérico, y en otra base me lo toma como tipo string. Cuando ustedes tienen que hacer las pruebas de testing con las aplicaciones satélites, puede haber problemas por el tema del mapeo de datos. Es crucial esto, estamos, incluso en muchos problemas que hay, cuando se hace soporte en algunos lugares, saltan problemas por este tipo de cosas, por mapeo de datos, porque el tipo de datos está definido de una forma en uno de los sistemas y de otra forma en otros sistemas, y salta y explota todo. ¿Estamos? Esto es porque se comunican los sistemas y se tiene que hacer mapeo tanto en la migración como, digamos, para el sistema nuevo, como el mapeo con los sistemas satélites para que se pueda comunicar o pasar la información de un sistema a otro. Estamos en el caso de tener que pasar, por ejemplo, información para poder sacar procesos, hacer correr procesos, etc. Estamos cuando ustedes tienen que pasar información de un sistema específico a otro sistema para hacer correr, por ejemplo, un proceso. ¿Estamos? Bueno, esto es crucial. Después, otra de las cosas que tendríamos que tener en cuenta, o sea, recuerden que hay varios conceptos, ya vamos a ir viendo algunos más, pero otra de las cuestiones a tener en cuenta en las empresas o digamos, el glosario de términos del analista es el tema de la organización del equipo y más que nada herramientas. Hablamos en algún momento, yo en algún momento les dije cuál era el orden el orden de los cursos. Como estos son pequeños cursos de 2-3 horas, y la idea es que ustedes puedan aprovechar esos pequeños cursos y unirlos para poder tomar toda la información y les sirva. Van a ir viendo que van a tener formación de diferentes docentes de pronto, ir sacando información ustedes mismos, se pueden ir dando idea de cómo es el tema de
el manejo de la información, ¿no? Dentro de una empresa, cómo pueden, esto es como un equipo, es como en el fútbol, cuando entran, o como cualquier deporte donde tienen que trabajar en equipo y tienen que empezar a jugar, ¿estamos? La gestión de tareas, para la gestión de tareas se utilizan herramientas de soporte, una muy utilizada es Jira, algunos usan Trello, hay otra que se llama Asana, o sea, para todo lo que es el seguimiento de trabajo y cumplimiento de plazos, pero tienen que tener en cuenta que en las empresas se utilizan diferentes tipos de herramientas y depende de lo que puede pagar la empresa o las licencias que puede pagar. En algunos casos, bueno, siempre, en muchos se usó Jira, en algunos casos se usa el Project, en otros, ahora estoy acordándome de algunas de open source, creo que hay una yo me confundo ya las herramientas porque como son tantas, pasé por tantos lugares, tienen herramientas con licencias de SAP, por ejemplo, en multinacionales y en algunos lugares se utilizan open source que son más abiertas, aunque en algunos se pagan las licencias de otras. Hay de todo, pueden tener un montón de herramientas. De hecho, puede suceder incluso por el tema del cobre de licencias, etcétera, que la gestión de tareas se haga de una manera súper escueta, incluso, ¿estamos? Ha sucedido que ha pasado que en algunas empresas no se le dio mucho, digamos, en la parte de sistemas se tercerizó, entonces no había un área de sistemas, entonces el área que daba soporte al tema más, digamos, al tema de sistemas tenía otro nombre que no era de sistemas y no se le dio mucha importancia a la gestión de tareas, aunque había que darle importancia porque estabas trabajando con un proveedor o con varios proveedores. Pero tenías a lo mejor un proveedor, el proveedor, digamos, el padre, en el sentido de que te esté dando el sistema que da soporte a todo el negocio o al core del negocio. Entonces, muchas veces estas empresas, cuando empiezan a hacerse más grandes, o empiezan a tener más volumen de trabajo y a crecer, se ven obligadas a definir el área de sistemas y a empezar a trabajar de manera más ordenada. Estamos para poder hacer toda la gestión de incidentes con los proveedores y a tener herramientas de gestión de tareas. Puede pasar de todo, en algunos casos, como se cobran licencias muy altas o hay un tema con el tema de las licencias y hay que tener siempre un seguimiento de actividades, puede suceder que se utilicen herramientas más simples, estamos, hasta que haya algo más seguro para, o hasta que la empresa se sienta segura para poder tomar un proveedor, estamos, que les ayude a gestionar el tema de las tareas y que no le termine saliendo tan caro a la empresa. Ustedes recuerdan que todo se hace, eh, todas las decisiones se toman basadas en el dinero y en lo que les sirve, ¿estamos? O sea, se toma el servicio, se fijan si sirve la herramienta y cuánto cuesta, cuánto le sale a la empresa y que no le genere un costo tan alto de acuerdo a los ingresos que tiene, ¿estamos? O sea, tenemos que ser realistas que con el tema de la situación mundial de las empresas, hay muchas empresas que de pronto se ven en un momento en el que pueden pagar las licencias y de pronto baja la actividad económica de la empresa o bajan los ingresos y se ven en la obligación de dejar de pagar licencias. Entonces estas herramientas de gestión de tareas terminan quedando sin la licencia pagada y ustedes tienen que ver cómo se van a organizar. Mi consejo es que cuando ustedes están trabajando como analistas de sistemas o si llegan a pasar o a entrar en una empresa donde les piden trabajar con gestión de tareas, que empiecen siempre por lo más simple y si no hay todavía una licencia, vayan analizando primero el flujo real de trabajo, todo lo interno, digamos, todo lo que pueden llegar a necesitar y luego ir viendo cómo van a poder implementar una tarea, pero ordenados, primero teniendo todo lo que es interno, luego ir viendo porque el tema de tomar una decisión sobre las herramientas que vos podés tomar desde un cliente, desde un cliente, tenés que tener en cuenta que no te vayan a subir en unos cuantos meses el costo de mantener esa herramienta termina siendo altísimo, vos no tengas que despedir hasta gente para poder pagar algo, si no tiene mucho sentido, ¿estamos? Entonces, a veces se toma una herramienta o toman a prueba, pero quieren, o sea, se pelea mucho por el tema del dinero, estamos más cuando las empresas por un tema de ingresos se ven obligadas a
digamos, a tener que dar de baja los productos o los proveedores porque los costos de las licencias son altos. Con respecto a también la organización en equipo, hay muchas empresas que trabajan a través de células, es decir, trabajan con gente presencial. O sea, son empresas que de pronto no son del rubro de sistemas, pero son empresas de diferentes rubros que tienen gente trabajando presencialmente en el negocio, pero además tienen gente trabajando de manera remota, es decir, o gente que trabaja de manera híbrida, es decir, de manera remota y de manera presencial, ¿estamos? O presencial y remota. Tiene que tener en cuenta que cuando ustedes están trabajando, por ejemplo, desde un cliente con proveedores o son proveedores de diferentes clientes, la comunicación es esencial. Es decir, hay muchas herramientas para la comunicación, hay algunos que usan Microsoft Teams, Slack, dependiendo de nuevo de lo que se pague, ¿no? Desde una empresa o las licencias para la coordinación instantánea entre todos los miembros. En algunos casos se utilizan todas las herramientas, se contratan las herramientas de Google, o sea, todo lo que es el entorno de Google. Hay muchas empresas enormes que contratan todo lo que es Google, y en algunos contratan todo lo que es Microsoft, como esto, como Teams, o sea, tienen que ir buscando la forma. Y en algunos casos se toman herramientas, por ejemplo, de trabajo para facilitar la comunicación, como un mismo WhatsApp. La comunicación se hace ideal y clave, se hace indispensable en realidad, porque no se puede trabajar si no hay comunicación. En algunos casos se ven obligados a hacer grupos, canales de comunicación a través de canales de Teams, canales en Google, por ejemplo, en los pools de Google que le dicen, los que tienen contratado a lo mejor las herramientas de Google. En otros casos van contratando otro tipo de herramientas. Hay empresas que usan otro tipo de herramientas, porque se ven obligados por el tema económico. Entonces contratan a gente para que investigue sobre las herramientas, entonces eso también puede estar pasando. Pero la comunicación se hace clave, y muchas veces la comunicación es lo que abre y cierra puertas, puede estar pasando de todo. A veces es difícil que la gente pueda responder. Si ustedes están trabajando en un cliente y tienen un proveedor donde hay una rotación alta de gente, el tema de la comunicación es increíble, porque ustedes les piden tiempo desde algún lugar y tienen que sí o sí manejar el tema de la comunicación, las reuniones. O sea, no solamente los canales de comunicación donde se publican las actividades, sino que tener reuniones donde se pueden comunicar. Generalmente se utilizan metodologías de trabajo como Scrum, donde todos los días todos los miembros del equipo cuentan lo que hizo cada uno y lo que está por hacer. Pero en algunos casos esas reuniones no se traducen en lo que hizo, lo que voy a hacer. O sea, Scrum es una metodología de trabajo que se utiliza muchísimo, tanto en sistemas como en otros rubros, pero a veces esas reuniones son chiquitas como para poner a la gente al día con respecto a lo que se está haciendo, y para que no muera la comunicación, la gente tenga información. Es crucial el tema de la comunicación, porque bueno, se incendia a veces todo en las áreas de sistemas, y de pronto hay que responder de una manera rápida al cliente, como proveedor. Y también el proveedor, cuando vos tenés que dar una respuesta al cliente y el proveedor está esperando una respuesta tuya para poder resolver el problema que vos les llevaste al cliente. Entonces podés tener un montón de baches o de agujeros en la comunicación, y necesitas muchas veces integrar. Muchas veces el problema del analista funcional, el problema terrible que tenemos, es que también hay un problema con los desarrolladores muchas veces y los analistas, porque el analista es famoso por hacer ruidos, dicen. Entonces, no, mira, a mí me dijo esto el analista, hicimos esto y nos dijo que nos trajo esto y era otra cosa. Entonces, cuando ustedes hagan reuniones para comentar sobre las necesidades que hay que desarrollar, o que hay que cubrir, o que hay que responder o resolver, lo mejor es que organicen reuniones o se comuniquen y coordinen la comunicación, y no hacer ruido. Es decir, no me voy a comunicar primero con el cliente, después me voy a comunicar después con el proveedor. Si se pueden juntar todos en una reunión
y pueden hacer que fluya la comunicación es mejor. Porque muchas veces el problema que hay es que se toma al analista como una persona que hace ruido y no llega la comunicación como debe ser, o no se interpreta como debe ser interpretada de pronto por el desarrollador, los desarrolladores, entonces no se entiende. Muchas veces tienen que tener en cuenta cuando trabajan con los equipos de sistemas que hay diferentes tipos de desarrolladores. Me estoy quedando sin voz. Hay diferentes tipos de desarrolladores. Estamos en los equipos. Y muchas veces hay líderes de desarrollo o de equipos de desarrollo que tienen mucha experiencia ya en haber trabajado en diferentes lugares, etcétera, y tienen muy bien claro de pronto el negocio específico en el que están. Entonces ustedes llegan como analistas y esta gente ya está hace años, estamos trabajando con eso, y de pronto tienen que abordar ustedes diferentes situaciones y el desarrollador tiene más cancha que ustedes. Eso pasa, ¿estamos? Entonces, no pueden subestimar, no se pueden meter en el medio, sino, o sea, hacer ruido. Porque en muchos casos van a entrar a jugar, van a tener que ser parte del equipo, pero van a tener que comunicar más que, o sea, van a tomar conocimiento, pero van a tener que comunicar al usuario o el cliente interno de la empresa con el desarrollador, que es el que está hace más tiempo que ustedes. Ustedes llegan como en esta funcional y ya había gente trabajando y lo que necesitan es que ustedes hagan, releven cierta información, y la gente que está desarrollando tiene mucha más antigüedad, no pueden faltar el respeto al conocimiento que tiene el negocio y la persona que está desarrollando. Pero muchas veces pasa eso, que los equipos desarrolladores se ponen mal o no les gusta porque que hay equipos en estas funciones que empiezan a hacer ruido o se empieza a hacer un ruido, entonces feo, entonces no llega la necesidad y se resuelven mal los problemas, no se resuelven bien los problemas. O no se resuelven a tiempo, o no se hace lo que se esperaba porque hubo un ruido, o no llegó bien la información, o el analista no llegó a entender porque era nuevo, no capturó bien la información y de pronto hay que pasar esa información a desarrollo. Bueno, se hace todo un tema y chao, ¿estamos? Y después, bueno, con respecto a la documentación, también lo comentamos en algún momento donde hablamos un poco de la documentación, los tipos de documentos que tienen que pueden llegar a usar. Hay herramientas para documentar, pero también puede suceder, como dijimos, que puede suceder que no haya dinero para solventar o pagar las licencias de documentación y sea un completo drama el tema de la documentación. Entonces sí, existen herramientas como acá, por ejemplo, dice Confluence, Notion para centralizar el conocimiento y asegurar que la información sea accesible. Tienen un montón de herramientas, hay un montón de herramientas para documentar, hay herramientas interactivas que están buenísimas. De hecho hay gente que ha investigado diferentes herramientas que las utilizó para poder comunicar, documentar y comunicar a las áreas, digamos, a los desarrolladores con los analistas o con el analista que estaba el líder funcional. Lo importante es que exista alguna manera de mantener esa documentación para poder pasar el know-how a la gente que llega después, o a la gente que tienen que capacitar para poder trabajar en los equipos. Con respecto al software o el software de gestión, esto que tiene que ver mucho con el tema de gestión de tareas, fíjense que tiene que ver más con, tienen cosas de mercado y herramientas open source. Por ejemplo, Redmine es open source, OpenProject no sé si es open source. Open source es cuando son herramientas que no tienen que pagar una licencia y se puede ingresar, digamos, se pueden obtener a través, o sea, una persona que tiene conocimientos en programación puede trabajar en los proyectos porque el código está abierto, se tiene que saber cómo es el tema de la gestión, pero puede bajar y usar esas herramientas. Con respecto al software de gestión, lo importante es que se organicen primero con respecto a lo que se necesita en la empresa y después ir viendo por el tema siempre del dinero. Es triste que diga esto, pero siempre es dinero, tienen que ir viendo qué licencias, qué están pagando, si ustedes están trabajando para liderar, por ejemplo, o van a ser la mano derecha de un gerente, o van a estar trabajando liderando algo funcional. Tienen que tener en cuenta el tema económico y respaldo. O sea, si ustedes saben que están pagando una licencia para un software de gestión para poder coordinar las tareas, tienen que tener siempre un respaldo donde puedan poner todas esas tareas.
porque hoy más que nunca, como hay tanto cambio, tantas cosas que cambian, tantos temas a nivel de seguridad y un montón de cuestiones que pueden resultar en inestabilidad, de pronto les conviene tener información o backup de la información en más de una herramienta. Hemos llegado a ver, por ejemplo, casos donde tenían sus software de gestión, pero llevaban también todo lo que era la gestión en una herramienta aparte, digamos, una open source o en un documento simple donde la persona que ya estaba, digamos, en la cancha o en el negocio decía, bueno, yo lo tengo porque como han dejado pagar esta licencia o no se sabe si van a seguir con esta licencia o parece que van a cambiar, tuvimos que hacer un backup de todo lo que tenían de las tareas. Es mucho trabajo también, entonces tienen que estar seguros de que esas herramientas que van a usar para el software de gestión, para gestionar, para organizar las actividades o para la gestión de tareas, van a ser herramientas que se van a poder pagar, se van a tener durante el tiempo que ustedes estén trabajando en el proyecto y que se tenga información en la empresa. O sea que es importante que para cualquier persona que llegue, que existe esa información que esté en algún lugar documentada. ¿Estamos? Y también considera el tema de la inteligencia artificial. Hoy en día muchas de las empresas que están contratando productos, por ejemplo productos el entorno de Google o cualquier entorno de una empresa donde pagan licencia, generalmente ya vienen con alguna herramienta de inteligencia artificial. Entonces se hacen capacitaciones sobre las herramientas de inteligencia artificial para que ayuden a todos los empleados, no solamente la gente de sistemas, a trabajar un poquito mejor. Seguramente lo que les pasa es, lo que me pasó a mí, es que cuando ustedes empiezan a utilizar herramientas de inteligencia artificial sienten que no son ustedes, es decir, ustedes redactan un correo, le piden a inteligencia artificial que se los mejore y ustedes empiezan a decir, esto no es mío, esto no es marca en mi caso, ¿no? Laura. Entonces a mí me pasaba de que yo tenía que hacer correos, tenía que comunicar un montón de cosas, no llegaba a hacer un correo rápido, formal, porque tenía que hacer varios correos, entonces pedía ayuda a la inteligencia artificial. Eso antes me tocaba a mí escribir todo tal cual. Salieron las herramientas de inteligencia artificial que te ayudan, pero vos decís, o sea, me ayuda un montón, pero no soy yo. Tengo que poner algo al final para que sepan que soy yo. Me pasa al día de hoy cuando tengo que hacer unas cuestiones o cuando tengo que entregar un documento y digo, bueno, voy a pedir, vamos bastante quemados varios, entonces vamos a pedir ayuda a las herramientas de inteligencia artificial. Y después está bueno usar las herramientas de inteligencia artificial, pero no tampoco fiarse. Como vamos viendo, mucha gente va llegando a la conclusión de que tiene que sí o sí corroborar. Esto no significa que la gente tiene que dejar de pensar, sino que al contrario, tiene que corroborar que lo que hace está funcionando de manera correcta, ¿estamos? Para poder trabajar y estar seguro de que está haciendo algo que está que está ayudando al negocio, ¿estamos?